Hola, soy Vieni Paola y otra vez estoy aquí para hablarte de filosofía. Seguramente este es un tema del que has escuchado hablar hasta el cansancio. Ese es un tema que a mí me importa muchísimo. En general hay varios temas de filosofía de la economía que me interesan, pero ahora me parece que es más importante hablar de él porque es una cuestión que se ha estado jugando en las mesas de discusión entre los candidatos para la presidencia. El Basic Income Earth Network define a la renta básica como la renta garantizada incondicionalmente para todos los individuos, no para las familias, sin necesidad de comprobación de recursos, independientemente de que tengan otras fuentes de ingreso, sin adquirir compromisos para que tengan que, por ejemplo, aceptar un trabajo o realizar algún servicio comunitario. Y en ese sentido puede decirse que es un derecho universal. Claro que aquí hay que añadir ciertos matices porque en la implementación de la renta básica no tiene que significar que a todos, literalmente, nos toca recibir un ingreso de 1,500 pesos mensuales. Puede haber ciertas condiciones, por ejemplo, que a los menores de edad o dependiendo del grupo de edad en el que te encuentres se toque una cantidad distinta. Bueno, o sea, lo que hay que entender es que la renta básica es universal en el sentido de que no está dirigida a un grupo específico y eso la diferencia de muchas propuestas dirigidas, por ejemplo, a las poblaciones marginadas o a las personas que tienen un ingreso menor a tanto o a las madres solteras, a las jefas de familia. O sea, no es algo asistencialista del todo. Subrayo que su carácter incondicional permite que tanto las personas que son socialmente inútiles como los que son excesivamente ricos sean beneficiarios de este derecho. La renta básica suele defenderse sobre la base de ciertos principios que apelan a su naturaleza moralizante, porque prácticamente pretende aliviar un poco las desigualdades, todos los males que ha provocado el capitalismo en el mundo. No porque la renta básica se implemente en un país, mágicamente entramos en un orden de justicia y democracia y no ocurre eso. Lo que hay que entender es que puede proporcionarnos una respuesta más o menos inmediata y eficaz para aliviar ciertas desigualdades, ciertas situaciones sociales que son preocupantes, por ejemplo, los altos índices de pobreza en el país. La renta básica apunta al aumento de la libertad real de los individuos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, para empezar tenemos que hacer una distinción entre lo que es la libertad formal y la libertad real o efectiva. Yo retomo para esto a Philippe Van Parijs. Él nos dice que el concepto de libertad en términos formales es muy próximo a lo que nos plantea Hayek. Hayek nos dice que mientras que una persona no está impedida jurídicamente para realizar una acción, es libre de llevarla a cabo. Por ejemplo, ya que nada nos impide dentro del marco jurídico o dentro del contexto social en el que nos encontramos tomar un crucero para viajar alrededor del mundo, pues somos libres de hacerlo. Pero en términos reales no somos libres de hacerlo porque no tenemos las condiciones materiales, o al menos yo no, para tomar esa decisión. La desigualdad de oportunidades es un impedimento para la libertad real. Maximizar las oportunidades efectivas que tienen los individuos para tomar decisiones es la meta de la renta básica. Sí se trata de dar dinero a las personas para que tengan los medios, digamos, para poder elegir algo y llevarlo a cabo. No debe malinterpretarse la renta básica como si buscara igualar el resultado de nuestras decisiones. Lo que pretende es hacer menos desigual y más equitativa la distribución de oportunidades de realización humana. Es decir, si yo recibo un dinero por el simple hecho de ser mexicana, eso no significa que yo tenga que invertirlo necesariamente en educación o en salud o en una casa. O sea, nada me obliga a hacer esto, no es lo que pretende la renta básica. Digamos que a los defensores de la renta básica no les debería importar esto. Lo que importa es que ahora yo tengo la oportunidad de tomar la decisión de comprar una casa o de invertir en mi salud o de invertir en educación. Pero bien podría usarlo para emborracharme y para hacer una fiestota. La libertad real está estrechamente vinculada con la consolidación de la independencia económica. Se entiende como una base material autónoma de subsistencia. Yo creo que esta medida en particular puede beneficiar a ciertos sectores particularmente vulnerables. Por ejemplo, y como señala Raventós, las mujeres que actualmente no gozan de una independencia económica porque son amas de casa y no reciben un sueldo
sueldo, al recibir un subsidio de asignación individual, puede contribuir a su empoderamiento, que asegura una base material para que las mujeres no queden excluidas del ejercicio de la libertad y de la toma de decisiones. En cuanto a la clase trabajadora, quiero apuntar esto. Nosotros, al no disponer de los medios de producción, tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo. Nuestra capacidad de trabajo es nuestra mercancía. ¿Qué pasaría si no tuviéramos que trabajar porque hubiera una necesidad que nos exigiera hacerlo? Realmente las cosas podrían cambiar, podríamos tener otra forma de concebir al trabajo, aumentaría nuestro poder de negociación con los empleadores, incluso habría un margen para reducir la mercantilización del trabajo e incluso para desmercantilizarlo. Con esto quiero decir que se abre nuestro abanico de posibilidades para rechazar un trabajo en el que las condiciones pues no son las idóneas, no son óptimas para realizarlo, para exigir también que se den esas condiciones, o bien para decidir no dedicarnos al trabajo asalariado y entregarnos al voluntariado, decidir cuándo, cómo y a quién se presta nuestra fuerza de trabajo. Creo que es un derecho del que podríamos disfrutar con la implementación de una renta básica. Pero también hay que ser realistas. Los alcances de la renta básica son muy limitados. Es una medida insuficiente para acabar con la pobreza, porque como dijimos, la renta básica no iguala el resultado de las decisiones. No significa que al darle dinero a una persona que está en una situación de pobreza extrema, entonces la va a empezar a invertir en educación o va a empezar a invertirla en lo que esperamos que la invierta. Bien puede comprarse cosas que pues finalmente no lo sacan de su situación de pobreza. Yo creo que esta medida de la renta básica debería acompañarse también de una propuesta de educación financiera, y creo que eso no ha sido contemplado en la reforma educativa ni en ninguna propuesta de los candidatos. Sería muy lamentable, muy pobre, tener un proyecto económico que solamente contemplara la implementación de la renta básica como medida que va a salvar mágicamente al país. No debe atribuirse a esta propuesta más alcance del que realmente tiene. Puede ser un elemento para aproximarse a una situación más justa. Repito esta idea de que los problemas de desigualdad sobre los cuales se espera que la renta básica tenga cierta repercusión no tienen como único factor detonante la falta de recursos económicos. Y hay otros problemas que saltan a la vista y que yo no me atrevo a especular sobre ellos, porque la verdad es que siento que hace falta tener un marco mucho más amplio de comprensión sobre cómo se mueve la economía y cosas así. Pero son problemas que deberían tener ya muy claros cómo piensan resolverlo los candidatos. Cómo financiar una renta básica universal. Cómo evitar que la renta básica sirva para fomentar la ociosidad, es decir, para que aumenten los ninis. Y creo que la cuestión más importante para discutir es si es pertinente la implementación de una renta básica en México. El Coneval ha hecho varios estudios y tenemos indicadores bastante desoladores para nuestra situación. Más del 43% de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza, y de ahí las cifras que se van desplegando son realmente desoladoras, son espeluznantes. Hay personas que viven con menos de 50 pesos en la ciudad al día, que no tienen acceso a los servicios de salud, de alimentación. Los estados del sureste de México son los que presentan una mayor cantidad de población en situación de pobreza. Me refiero a Guerrero, Chiapas y Oaxaca. En estos dos últimos estados se ha incrementado la pobreza en los últimos 6 años. Y los datos que contempla el Coneval no incluyen pues las recientes afectaciones que dejó el terremoto. Yo creo que teniendo este contexto sí vale la pena buscar otras medidas para tratar de aliviar estas desigualdades sociales. Y también considero que las políticas asistencialistas, las políticas sociales promovidas hasta el día de hoy no han funcionado. La renta básica podría influir de manera oportuna y beneficiosa en este contexto, y aunque no llegara a erradicar la pobreza, al menos la mitigaría. Creo que sobre todo, al tener por base la idea de la maximización de la libertad real y no tanto un proyecto asistencialista de apoyo a los más pobres, a los más desfavorecidos en concreto, es una alternativa. Creo que hay que esperar a que se discuta y que se llegue a una elaboración más completa por parte de juristas, filósofos, economistas, etc. Cierro este video con una frase de Raventós:
La renta básica podría garantizar las condiciones materiales de la libertad. Y si ese objetivo, garantizar las condiciones materiales de la libertad, es considerado valioso, la propuesta de la renta básica debe ser tomada seriamente. Eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video. Chao.